Buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto volver a estar en contacto. Ahora, para compartir la quinta lección o quinto capítulo, denominado La doctrina de la santificación o santidad. Esta es la quinta lección de la serie Doctrinas Bíblicas Vitales. Si abrimos la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 1, 13 hasta el 25, vamos a encontrar un llamado para los cristianos a vivir una vida santa. Dice 1 de Pedro 1, 13, 14 hasta el 16 más o menos. Ahorita veremos. Pero quiero que ustedes lean en sus casas toda la porción, 1 de Pedro 1, 13 al 25. Y dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, etc. Ustedes siguen leyendo. Aquí podemos observar en la primera instancia, también basados en 1 de Pedro 1, 15 y 16, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, en Levítico 20 habló el Señor a Moisés, hablando de penas por acto de inmoralidad. Y dice aquí en el versículo 7 y 8 de Levítico 20: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. También Pablo en Romanos 6, 19 y 22 dice lo siguiente: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros, para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y luego dice el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y luego nos pasamos a 1 Corintios 1:30 que dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y luego vemos 1 Tesalonicenses 4:3 que dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Jesús enseña acerca de la santificación en Juan 17:16, cuando Jesús se apartó para hacer una oración por sus discípulos, hablando de ellos, dice a su Padre Celestial: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y esto es antes de su petición: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, el Señor Jesucristo está orando por sus discípulos que son creyentes entregados, a los cuales Él dice: ustedes están separados del mundo. Yo los saqué llamándolos de las tinieblas, los he redimido, los he justificado, los he santificado. Entonces Él nos llamó sacerdotes para poder servirle, personas que fuimos sacados de las tinieblas, fuimos sacados de la misma oscuridad y nos ha puesto en su luz admirable para ir a anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de esos lugares. Así que, ¿qué es la santificación? La santificación
es un estado de separación para Dios. Todos los cristianos creyentes entran en este estado cuando son nacidos otra vez, nacidos de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Significa una separación definitiva, radical, eternamente apartados para Dios. Es una parte intrínseca, es decir, una parte esencial, una parte primordial, radical de nuestra salvación, de nuestra conexión con Cristo. Por esa razón, en este mundo hay mucha confusión referente a los predicadores modernos, porque ellos están anunciando algo totalmente light, como se dice, completamente superficial. No están diciendo realmente la separación radical de un creyente que fue sacado del pecado, transformado, justificado, santificado, redimido, o sea, toda la obra del Señor pura que se hizo en ese pecador, que se convirtió a Cristo. Entonces esa persona es una nueva criatura, es una nueva creación. Hay que recordar que en los pecadores no tenemos nada bueno. No hay nada de bueno. Si nosotros hemos sido sacados de las tinieblas, no es para andar todavía en ellas. Si fuimos sacados del pecado, no es para permitir todavía el pecado de nuestras vidas. No hay licencia para pecar para el cristiano verdadero. Ahora, ahorita explicamos un poco referente a eso. En Hebreos 10, 8 al 10 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero, para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Miren, la santificación también se refiere a la experiencia práctica de esta separación en Dios, siendo el resultado de la obediencia a la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y ha de ser buscada fervientemente por el creyente, porque el cristiano verdadero, el que vino a Cristo Jesús, tiene hambre y sed de justicia, tiene hambre y sed de Dios, quiere vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque así fue como se vino radicalmente a entregar. Así como el Señor oró en Juan 17, la santificación comprende la separación de los creyentes para el propósito por el cual fueron enviados al mundo. Dice en Juan 17, todavía en la oración de Jesús por sus discípulos, dice, como tú me enviaste al mundo, hablando con su Padre Celestial, Jesús dice, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Que Él mismo haya sido apartado para el propósito por el cual fue enviado, es tanto la base como la condición de nuestra separación por la cual somos enviados. En Juan 10:36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Su santificación es el modelo y el poder para el nuestro. El que envió, el Padre, y la santificación son inseparables. El Padre y la santificación son inseparables. Por esta causa, los creyentes son llamados santos. Agios en griego, con H, agios en griego, significa los santificados.
Mientras que anteriormente su comportamiento daba testimonio de su posición en el mundo, cualquiera nos identificaba como mundanos, ahora vemos nosotros que estamos separados de Dios y nuestro comportamiento ahora debe dar testimonio de nuestra posición ante Dios y su separación del mundo, una verdadera separación del mundo. Sea lo que fuere que practicabas antes, lo bueno y lo malo del pasado, Dios no lo quiere. Ahora quiere lo nuevo que te está dando a través de su palabra. Hay un sentido más que comprende la palabra santificación en la Escritura. Pablo ora en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo también escribe en Colosenses 1:5, la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Por último, habla del mismo Cristo como la esperanza de gloria en Colosenses 1:27. Y luego menciona el hecho de esa esperanza cuando dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4. Este estado glorificado será nuestra separación última del pecado, la satisfacción plena en todo aspecto. En 1 Juan 3:2 dice el apóstol Juan, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bueno, en resumen, la santificación es sinónimo de santidad, y santidad viene de santo, significa separado, separado. La palabra griega para ambos significa una separación. Primero, una separación posicional, definitiva en Cristo al momento de nuestra salvación. Hay una posición, ¿no?, nosotros que tenemos de separación, de santificación, pero también hay una santidad práctica, progresiva, en la vida de un creyente mientras aguarda el regreso de Cristo. Y finalmente una separación eterna del pecado cuando lleguemos al cielo. En este momento hay mucha influencia pecaminosa en el cristiano y tenemos que ser honestos, pecamos, caemos, pero tenemos la ventaja de que el tratamiento del Padre hacia los hijos de Él es un tratamiento familiar. Por lo tanto, hay disciplina cuando persistimos en desobedecer a nuestro Padre Celestial, cuando persistimos en algún pecado, incluyendo los dominantes. Por eso, tan presto caemos, tan presto nos levantamos y volvemos a la comunión con el Señor. Dice el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Es la oración modelo que nos dejó el Señor. No la dejó para que lo repitiéramos como loros. La dejó para que formuláramos nuestra propia oración con nuestras propias palabras en ese modelo. La oración del Padre Nuestro, como todos sabemos, está registrada en Mateo 6, cuando Cristo estaba en la montaña dando su sermón, y comienza con Padre Nuestro que estás en los cielos. Inmediatamente usa el término santificado sea tu nombre. Mateo 6:9. Santificar algo es hacerlo santo, separarlo o santificarlo. Jesús enseñó a sus discípulos a orar para que Dios el Padre santifique su nombre. Cada vez que oramos, santificamos el nombre del Padre. Hay que destacar que esta petición va en primer lugar. Es de primordial importancia que Dios santifique su nombre. Y esta es nuestra petición en toda oración. ¿Qué significa que Dios santifique su nombre? ¿De qué manera? Bueno, un escritor lo explica como una petición para que Dios actúe de manera que demuestre visiblemente su santidad y gloria. Dios demuestra su santidad, dice, en el mundo
creando un pueblo santo que invoque su nombre, proclame el Evangelio y realice buenas obras, como dice Efesios 2:10. A nadie le gusta que su nombre se quede en el olvido, se escriba mal o se pronuncie mal. Nuestros nombres son parte de nuestra identidad y valor como personas. Para nosotros es importante tener un buen nombre, una buena reputación, es decir, una reputación intachable. Su carácter, rectificando. De la misma manera, aquí nosotros estamos viendo que el nombre de Dios habla de su identidad. El nombre de Dios habla de su carácter y sus acciones. Cuando David dice, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, se refiere a la acción de Dios de santificar. Su nombre por la forma en que nos guía. El nombre de Dios, su carácter y reputación tiene que ser santificado en este mundo. Y eso es lo que Jesús nos enseñó a pedir en esta oración. La petición, santificado sea tu nombre, es la primera en el Padre Nuestro. De inmediato, Jesús nos quita todo el protagonismo. O sea, no es primeramente mi ego, no es primeramente mis propias necesidades las peticiones aquí. De inmediato Jesús nos quita eso y dirige nuestra atención directamente a Dios Padre. Todo gira en torno a Dios Padre, todo gira en torno a Él, su santidad y a su obrar en el mundo. Hágase, Señor, tu voluntad, como se hace en el cielo, así también que se haga en la tierra. Jesús nos enseñó que debíamos empezar nuestras oraciones reconociendo al Dios al que oramos, al que nos dirigimos. Es un Padre amoroso que nos invita a su presencia. Él se preocupa sinceramente por nosotros. Dios es santo y digno de todo honor. Y nuestra primera prioridad es orar para que el mundo vea lo santo y glorioso que es. Realmente a mí se me pasó esos detalles al principio de mi vida cristiana. Siempre he orado, pero no había orado inteligentemente, como ahora me invita a este estudio. Estas notas son maravillosas para mí. En otra ocasión Jesús oró por sus seguidores. En Juan 17, 15 al 19, todavía su oración privada, hablando a su Padre, dice, no ruego que los quite del mundo. ¿A quién? A los discípulos. No quiero que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Cuánta enseñanza hay aquí? Verdaderamente hay cosas incomprensibles que si no fuera por la palabra de Dios estuviésemos completamente errados, como si no tuviéramos un capitán que nos guíe en el alta mar. Una madre de familia tenía muchísimos años sufriendo con un hijo que era terrible, malvado, era delincuente, le hacía la vida imposible a su madre, y su madre un día se convirtió con tanto sufrimiento, acudió al Señor a través de la palabra y alguien le ayudó a orar y recibir a Cristo como su Salvador personal. Ella estaba muy feliz, orando y sufriendo al mismo tiempo de lo que hacía sus hijos o su hijo principal. Bueno, su hijo, el que principalmente le hacía tanto daño. Ella lloraba día y noche y ahora con Cristo empezó a orar y a interceder por su hijo. Y un día, inesperado, un día realmente llegó este muchacho con una cara sonriente y le dijo a su madre, mamá, he recibido a Cristo como mi Salvador personal y no dudo que fueron tus oraciones, madre. Estoy feliz, estoy contento y ahora me estoy preparando para servir a Cristo Jesús. Y entonces el muchacho se fue a dormir y la madre estaba abrazada, antes de que se fuera, lo abrazó, lloró con él. Bueno, fue una fiesta en esta noche. Ella se quedó sola, se fue a orar y le dijo a Dios, Dios, ahora que has hecho este milagro con mi hijo, ahora te pido que lo recojas.
ahora te pido que le quites la vida para que no vuelva a la delincuencia, para que no vuelva a hacer el mal. Realmente es un error su oración, pero ella no quería volver a verlo sufrir a su hijo. No quería volverlo a ver en la cárcel, no quería volverlo a ver en la delincuencia y en el peligro. Y ella pensó que la única manera es que él se fuera al cielo. Si ya es salvo, si ya arregló sus pecados, si ya está todo listo, mejor que se vaya al cielo y goce de la eterna comunión con Dios. Verdaderamente eso no es correcto, porque realmente un hombre como su hijo se requiere en este mundo, porque los pecadores que salimos del mundo conocemos a los pecadores que siguen en el mundo. Sabemos cómo se comportan, sabemos cómo hablan, sabemos qué hacen, y por esa razón el testimonio de nosotros, los que nos hemos convertido, es vital, es muy valioso, y es muy importante que el hijo de esta señora continuara con vida hasta la vejez, y se convirtió en un excelente hombre de testimonio poderoso, ganando las almas para Cristo Jesús. Así que podemos ver que Jesús oró, y la palabra santificar, en la cual Él nos sugiere como introducción en la oración del Padre Nuestro, que es la oración modelo, es una oración sacerdotal de Jesús, es una traducción de la misma palabra griega traducida como santificado, ¿verdad? Me refiero a la oración que Jesús hizo ahí en Juan 17, ¿verdad? Porque dice ahí, santifícalos en la verdad. Entonces, esta palabra santificar, que también nos la sugirió, como dije, en la oración del Padre Nuestro, siempre entra como una preeminencia, porque es vital, ¿no? Entonces, esta palabra en griego significa santificado, pero en un sentido de separación radical. Jesús oró esto específicamente por sus discípulos, pero también por aquellos que creerían en Él a través de su mensaje. Es decir, todos los que han puesto su fe en Jesucristo. Como hijos de Dios, estamos llamados a ser santos, como Él es santo. En 1 Pedro 3:15 nos dice, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Santificar en este versículo es otra traducción de la palabra griega para santificado, y es una de las formas en que santificamos el nombre de Dios, y es reconocer a Jesús como Señor y vivir nuestras vidas para honrar a Dios y vivir de acuerdo a sus instrucciones, a sus principios. Inclinamos nuestro corazón hacia Él, ponemos nuestra esperanza en Él, le obedecemos, compartimos sobre Él con los demás, que sigamos el modelo de oración de Jesús y que la expresión santificado sea tu nombre, sea el verdadero deseo de nuestros corazones. Cada creyente honesto habrá de preguntar, si no lo ha hecho, ¿puedo yo ser santo? ¿Acaso es posible ser santo ya que solo Dios es santo? La santidad no es solo una posibilidad para el cristiano. La santidad, óigame bien, es un requisito. Es un requisito. Sin santidad verá al Señor. Nadie verá al Señor. Repito, sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14 lo dice. Dice exactamente así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay un corito que dice, sin santidad nadie verá al Señor. La diferencia entre Dios y nosotros es que Él es por naturaleza santo, mientras que nosotros, por otra parte, solo llegamos a ser santos mientras estamos con Cristo Jesús, en comunión con Él. Crecemos en santidad práctica a medida que maduramos espiritualmente. Si bien es cierto que la justificación es un hecho
ipso facto, o sea, al momento que creímos. La santificación se va logrando conforme vamos entregando las diferentes áreas de nuestra vida a Dios. El Nuevo Testamento enfatiza la búsqueda de la santidad en este mundo y que se logre finalmente la santidad en el mundo venidero. Ser santo significa que somos en primer lugar apartados para un uso honorable. Voy a repetir, ser santo significa apartados para un uso honorable. Mientras, como dice la palabra, que éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, Dios nuestro Salvador nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Tito 3 al 5, y lo comparen con 1 Corintios 6, 11. Tito 3 al 5 y 1 Corintios 6, 11. El Señor tomó la iniciativa de sacarnos de nuestro estilo de vida anterior. Nos salvó, nos limpió y nos apartó para la justicia. Si hemos creído en Cristo para la salvación, hemos sido lavados por la regeneración del Espíritu Santo y apartados del mundo para la piedad, para beneficio de todos los que nos rodean. Romanos 12:2. Así que nuestra mente a veces se consagra en el pecado. Bueno, ahora el Señor dice, ahora eres santo, consagra tu mente para el servicio de Dios, no para el bien. Sin embargo, la búsqueda de la santidad no termina cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Ahí empieza. De hecho, ahí comienza. Hay una santidad personal que heredamos en la regeneración y una santidad práctica que debemos buscar continuamente. Dios espera que cultivemos un estilo de vida de santidad y nos ordena diciendo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Ahora, llevar la santidad a la perfección significa que debemos crecer en la eficacia espiritual cada día. Debemos considerarnos muertos al pecado, como dice Romanos 6:11, negándonos a volver a nuestros estilos de vida anteriores. De esta manera, nos limpiamos del todo lo que es deshonroso, convirtiéndonos en vasos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra, como dice 2 Timoteo 2:21. La santidad es la marca de todo verdadero cristiano. 1 Juan 3, 9 y 10. Ahora, cultivar un estilo de vida de santidad no significa que debamos hacer una lista de lo que se debe y no se debe hacer para vivir. Somos libres de la letra de la ley que mata. Y ahora vivimos según los mandatos del Espíritu Santo. Se nos dice en Filipenses 2, 12 y 13, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En este versículo vemos la cooperación entre Dios y sus hijos en la santificación. Nosotros nos ocupamos en lo que Dios obra en nosotros, porque Dios tiene una línea de tiempo para las virtudes que desea cultivar en nuestras vidas. Nuestra responsabilidad es rendirnos a sus deseos, entregarnos totalmente y sin poner ninguna condición, ocupándonos con mucha atención y cuidado de las cosas que Él está haciendo crecer en nosotros. La santidad no se completará en nuestras vidas sin ningún esfuerzo de nuestra parte. Estamos invitados a participar en la obra que Dios hace en nosotros. Y esta es quizá la lección más importante que podemos aprender como cristianos.
El último deseo de Dios para su pueblo es que seamos santos, conformados a la imagen de su Hijo Jesús. La santidad es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por supuesto, y aquí es donde hablamos la contraparte, la carne es débil. Todavía estamos en el mundo, los cristianos. No estamos en el cielo y estamos experimentando terribles tentaciones y caídas. Ninguno de nosotros alcanzará la perfección sin pecado en este mundo, pero Dios ha hecho provisión para nuestro pecado. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuestra búsqueda de la santidad en este mundo incluye la confesión diaria y el abandono del pecado. Miren, no se trata de que no peques porque vas a pecar. Se trata de cómo tratas con el pecado. Y aquí es donde tú tienes que apelar a lo que Jesús te dio como herramientas espirituales para vencer toda tentación y si caíste, para saberte restaurar. Dios nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra, dándonos su Espíritu Santo, que nos revela la mente de Cristo y nos capacita para llevar a cabo su voluntad. 1 Corintios 2, 14 al 16 y Filipenses 2, 13. Cuando nos rendimos al Espíritu, nos convertimos en cristianos fructíferos, dando una cosecha que agrada a Dios. En Gálatas 5, el apóstol Pablo, en los versículos 22 y 23, inmediatamente dice que hay fruto. Es un fruto que da la evidencia de que eres un creyente verdadero. Es el fruto del Espíritu Santo, que empieza con el amor. Por otro lado, cuando suprimimos la obra del Espíritu Santo, cuando nos negamos a obedecer, rebelándonos contra su voluntad para con nosotros, ahogamos el designio de Dios, saboteamos nuestro propio crecimiento espiritual y contristamos al Espíritu Santo, lo entristecemos, como dice Efesios 4:30. Si Dios tuvo tanta misericordia para redimirnos del pecado y de la muerte y darnos nueva vida en Cristo, lo menos que podemos hacer es ofrecerle nuestras vidas en completa entrega, en completa santidad, lo cual es para nuestro beneficio, por supuesto. Por la misericordia de Dios, debemos ser sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Un día en el cielo seremos libres del pecado y de todos sus efectos. Hasta entonces, dice Hebreos 12:2, fijamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y seguimos corriendo nuestra carrera. Ahora, cuando hablamos de perfección, y quiero insistir en este punto porque es donde batallamos, ¿por qué estamos pecando? ¿Por qué estamos luchando todavía con el pecado si ya somos santos? Bueno, pues muy sencillo, porque te despegas del tronco que te da la vida, te despegas de Cristo y vas a fracasar. Un día sin oración es un día de fracaso. Un día sin la palabra es un día en donde Dios no te habló. Efesios 4:13 dice que los dones espirituales son dados para edificar el cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Algunas traducciones dicen que llegaremos a ser perfectos en lugar de maduros, y de esto algunas personas erróneamente han pensado que podemos alcanzar la perfección sin pecado en esta vida. Eso no es verdad. La Biblia enseña que mientras estamos en la carne, siempre lucharemos con una naturaleza pecaminosa. Nadie será perfecto, nadie será sin pecado hasta llegar al cielo.
La palabra traducida perfecto en Efesios 4:13 es la palabra griega teleios. Se utiliza en todo el Nuevo Testamento para significar perfecto, como equipado, como completo, adulto, maduro, etc. Lo que Efesios 4:13 enseña es que cuanto más crecemos en Cristo, más fuerte y más unidos seremos como iglesia. El versículo no enseña que dejaremos de pecar. Ahora, si tienes dudas, lee 1 Juan 1, 8 al 10. El mismo Juan se involucra en estos versículos, donde dice él, si decimos que no tenemos pecado, no, mentimos. Ahora, otro pasaje que a veces causa confusión es Colosenses 1:28, que dice en algunas traducciones que Pablo quiere presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Además, en Colosenses 4:12, Pablo ora para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. En ambos versículos, la palabra perfecto debe traducirse como maduro, como completo, como equipado. No perfecto en el sentido de no tener ningún pecado, no como impecable. Como seres humanos, estamos atados bajo la naturaleza de Adán en este mundo. No importa cuánto nos esforcemos por no hacerlo, aún así pecaremos aún contra Dios. Esto es válido para todos. El apóstol Pablo reprendió a Pedro por mostrar favoritismo. Tarde en su ministerio, Pablo se llama a sí mismo el primero de los pecadores. Pedro, Santiago, Juan y Pablo admitieron que eran imperfectos. ¿Cómo podríamos usted y yo reclamar algo diferente? La perfección verdadera no llegará hasta el rapto de la iglesia, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando resucitemos para encontrarnos con Jesús en el aire. En aquel momento, los muertos en Cristo resucitarán y los cuerpos de los vivos serán transformados. Bueno, esto lo pueden ver en 1 Tesalonicenses 4:17, Filipenses 3:20 y 21, 1 Corintios 15:54. Bueno, aquí nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, según de Corintios 5:10 lo dice, donde nuestras obras serán juzgadas y recompensadas. Nuestra redención será completa y nuestro pecado desaparecerá para siempre. Entonces viviremos para siempre y reinaremos con Cristo ahora sí, en un estado de perfección. Perfección sin pecado. Ahora, para concluir, un cristiano es necesariamente alguien que ha recibido a Jesucristo en su vida y le ha entregado toda su persona. Mientras esta consagración no sea efectiva, mientras no sea el Espíritu Santo el que gobierne nuestra conducta, sin restricciones, sin evasivas, sin regateos, iremos de derrota en derrota, de fracaso en fracaso, y nunca veremos cumplido el propósito de Dios en nuestra vida. Si quieres salir victorioso en todo y disfrutar de gozo y paz, del gozo pleno y de la paz imperturbable que con el amor en primer lugar forman la primera tríada en el fruto del Espíritu, es necesario que de veras, no de palabra solamente, entregues toda tu vida con tus miserias, con tus fallos, con tus problemas a Jesucristo, para que Él te use del modo que le plazca, que será el mejor modo posible para la gloria de Dios y para tu propia felicidad. Esto es muy importante. Jesús verdaderamente tiene planes, proyectos de tremendo gozo para todos nosotros. Hay almas que salvar, así que toma en serio tu entrega, toma en serio tu vida santa. Y entonces, no te extrañe que Jesús tome en serio tu oferta y comiences a disponer del gozo que tiene el estar en comunión, en compañerismo íntimo con tu Salvador. Ahora, aquí comienza el Señor a disponer de tu vida de una manera inesperada para ti. Mira, no te desanimes.
si estás luchando ahorita con el pecado, ya te estoy dando la solución. No te desanimes. Sin embargo, si algunas cosas salen como tú no esperabas, Jesús conoce tu porvenir desde el principio y te conducirá por el camino más conveniente. Conozco multitud de personas que están luchando de veras, terriblemente. Yo también, pero también sé cuál es la solución. La solución es como el hijo pródigo, recordar que tiene un padre que lo está esperando, ansioso para que vuelva y pueda decir el joven, o tú, por tanto, me levantaré e iré a mi padre y le diré, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como cualquiera de tus jornaleros. En otras palabras, pero manténme contigo. Yo quiero estar aquí. Ya experimenté lo que significa alejarme de ti. A todos nos dirige el Señor las palabras que dirigió a sus apóstoles en la víspera de su muerte. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vamos a orar. Padre, gracias por llamarnos a la santidad, por llamarnos a una vida santa, la cual ahora entendemos también que no depende de nosotros, sino depende de ti, siempre y cuando estemos a buen recaudo contigo. Tú eres el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Tú dijiste que ninguna oveja será separada de ti, ni el cielo ni la tierra, ni lo presente ni lo porvenir, nada ni nadie nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ayúdanos a aceptar esto, ayúdanos a creer, pero también guíanos a triunfar sobre el pecado, a tener victoria, Señor. La clave la entendemos, es pegarnos a ti, porque como tú dijiste un día, porque sin mí nada podéis hacer. Nunca tendremos victoria, nunca tendremos el gozo de la felicidad y la satisfacción de haber sido útiles en tus manos. Bendito sea tu nombre, Señor, y bendecimos tu nombre y santificamos tu santo nombre desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Acuérdense de esto. El Señor te llama a la separación de tu pecado, a la separación del mundo. Estás muy metido, bueno, con todo y la miseria que traes, con todo el pecado que traes. Ven a Cristo Jesús y Él te lavará inmediatamente. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios.